Luego está Carlos, el que da leña. ¿Carlos el leñero? Pues también. Sí. A ver, Ana, voy a hacerte unas preguntas, ¿vale? ¿Qué es lo que más valoras tú de jugar en el Club Deportivo Marchica? Siempre me pareció un club muy familiar. Hay muy buen rollo entre todos los equipos, nos llevamos todos muy bien, yendo a vernos unos a otros, y siempre estuvo muy bien en las cosas que hacemos todos juntos, las fiestas y tal, entonces nunca hubo ningún problema. Pero como entrenador tuyo, ¿qué es lo que crees que soy más duro y en qué tengo que mejorar? Yo creo que, no sé, a veces como escucharnos a nosotras, que por ejemplo si fallamos en algún momento en un partido o algo, decir que esto lo hicimos mal por tal cosa, y como que entendernos de que no simplemente lo hicimos a posta o por cualquier cosa, sino que por algo hicimos eso, ¿sabes? Y por lo demás no es muy duro. O sea, muchas veces ya somos mayores, si quieras o no algo, sabemos entrenar solas, y entonces pues él nos dice los ejercicios, pero nosotras pues le ponemos las ganas y tal, entonces tampoco nos manda a correr muchísimo y tal, solo que bueno, esforzarnos en los partidos y ya. Yo me llamo Jimena y juego en el infantil femenino. Hola, yo me llamo Orlando y juego en el infantil masculino. Jimena, ¿tú cuántos años llevas jugando en Marchica? Más o menos llevo unos 6 años, empecé en baby y hasta ahora, hasta el infantil. Bueno, Orlando, pues llevo entrenando 24 años. Empecé con el junior femenino y ahora entreno al senior masculino. ¿A ti qué es lo que más te gusta del baloncesto? Pues que haces nuevos amigos y encima haces deporte y lo pasas bien. ¿Y tú, Jimena? Pues yo también, lo mismo, o sea, hacer nuevas amigas y no sé, te lo pasas bien. Lo que más me cuesta del entrenamiento, la defensa. ¿Y por qué? Porque hay que correr mucho para atrás y... Es mucho más fácil correr para adelante que para atrás. Bueno, pues este es mi equipo, ella es Iris, también base, compañera de posición, y ella es Clara, alero, Lola, que es la pivot, mete todas, no hay quien la pare. Chloe, que es canadiense, vino este año, que está de intercambio y bueno, sirve un poco como de todo, hace un poco de todo. Y Marta, que vino también este año, coge muy buenos rebotes, la verdad que gracias a ella cogemos los rebotes. Leila, que es la como... multifacética. Exacto, Leila te sirve para todo, es buenísima. Y Nerea, que es... La de los puntos. Sí, tenemos como un mote, la llamamos la flecha, porque entonces, cuando Leila coge el rebote, le da un pase como de béisbol y entonces Nerea va y la mete, 100%.